Listo. Muy buenas tardes para todos y todas, deseándoles que estén muy bien a todas y a todos. El día de hoy estamos en la sesión número 7 del diplomado y estamos contando el día de hoy con el acompañamiento de la maestra Eliana Monroy Muñoz, fisioterapeuta y magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia, docente ocasional en la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Popular del Cesar, integrante del Grupo de Educación Rural para la Ruralidad de la UPC. Ella ha sido una de las acompañantes en la moderación de este diplomado y también de la red de maestros rurales de Colombia en las sesiones donde compartimos esas experiencias los maestros rurales. Profe Eliana, bienvenida. Esta sesión es tuya. Aquí estamos para acompañarte en el ejercicio de la clase. Muchas gracias y buena tarde para todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, voy a usar dos equipos porque aquí el internet está un poquito inestable. Los saludo desde la capital mundial del vallenato, desde el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, en Valledupar, tierra que me ha acogido durante más de 10 años y del cual estoy agradecida porque me ha dado todo en esta vida, después de venirme de mi tierra, que es Bogotá, la ciudad capital de Colombia. Bueno, el día de hoy, como lo dijo la compañera, soy fisioterapeuta, soy del área de la salud y bueno, dirán ustedes qué hace una fisioterapeuta aquí enredada en el tema de educación rural o en el tema de la ruralidad. Pues mucho tiene que ver porque soy hija de campesinos, bueno, como todos nosotros, como todos los latinos tenemos una conexión con lo rural bastante importante, así que eso me mueve mucho y por eso hago parte del equipo de educación rural para la ruralidad, un equipo de docentes interdisciplinarios o de áreas de conocimiento interdisciplinarias que funcionamos en la Universidad Popular del Cesar, que es la universidad pública del Cesar, la que ha acogido pues todos los estudiantes jóvenes de las zonas rurales de esta región. Bien. El día de hoy pues vengo como a comentar de manera muy general un tema importante que pues nos parece importante y es el tema de la construcción colectiva de conocimiento, ¿sí? Como lo estamos denominando en la sesión de hoy, la construcción colectiva de conocimiento, bueno, la titulamos Naturaleza y Territorio, y es que este tema tiene mucho que ver con un asunto que nos ha llenado de muchas inquietudes desde la educación universitaria, y es el tema de cómo está concebida la universidad ahorita. Digamos que nosotros cuando hablamos de educación rural, usualmente estamos hablando solamente o hemos estado muy centrados en el maestro rural, en la escuela, en qué es lo que pasa en el territorio, pero digamos que no hemos hablado de un tema importante o no lo hemos hablado de manera un poco profunda, y es qué pasa con esa persona que se está formando como licenciado. ¿Qué estamos haciendo las universidades en el sentido de empezar a trabajar los problemas de la ruralidad? ¿Cómo estamos formando a nuestro profesional, ya sea licenciado de otras áreas, en este proceso? ¿Sí? Entonces, el problema que trabajo aquí o que quiero plantear aquí es el siguiente. En Colombia, o bueno, en Colombia sí, hay las universidades, esta fotografía es de la Universidad Popular del Cesar. Tenemos tres funciones específicas, creo que también en Latinoamérica, y son la docencia inicialmente, la formación de personas en un área de conocimiento específica, el tema de la investigación, ¿cierto? De esa forma de producir nuevo conocimiento a través de algo que llamamos ciencia, y el tema de extensión y proyección social, que en algunos países se llama distinto, pero básicamente es la forma en que como las universidades se proyectan hacia las comunidades y territorios para apoyar todo el tema de necesidades, para apoyar todo el tema de procesos propios de las comunidades. Y también pues la universidad tiene una función especial, es el tema de la gestión organizacional. Desde mi formación como magíster en administración,
hay un elemento clave que tiene que ver con lo que expreso aquí arriba y es el tema de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es un tema que se trabaja en administración que hace un par de décadas está traspasando o está quedándose o se está incluyendo dentro del ambiente educativo universitario. Y aunque es un tema un poquito, digamos, ustedes dirán, como salido de la cosmogonía que veníamos hablando en educación rural, es un tema que es importantísimo para el tema de las pedagogías de lo rural, porque esta gestión de conocimiento es una forma de organizarnos para empezar a hacer lo que estamos diciendo en la temática del día de hoy, una construcción colectiva, es una estrategia. Es una estrategia que paulatinamente ha estado, como digo, migrando hacia la educación superior y que nos da unas herramientas que podríamos empezar a analizar, ¿no? Porque la idea no es solamente o consumir entero o simplemente copiar modelos, sino pensarnos cómo esa gestión de conocimiento puede acompañar los procesos de las pedagogías de lo rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema que estamos como mirando? ¿Cuál es el problema que se está viendo en las universidades y sobre todo en la formación de las personas que trabajan lo rural, especialmente el tema de la educación? Que las universidades a nivel general nos estamos volviendo más transmisoras de información, ¿sí? Estamos generando información que probablemente en muchas ocasiones solamente se presta para hacer llenar al estudiante de una información que a veces, muchas veces no es reflexiva, crítica y demás, que además las universidades nos estamos quedando con muy poco impacto social, ¿sí? Cuando uno va a mirar el impacto de las universidades, por lo menos en nuestro país y por lo menos en la región donde estoy situada, el Caribe colombiano, las universidades nos estamos quedando con poco impacto social. Y eso implica que nuestro conocimiento y nuestras formas de impactar el mundo afuera está quedando muy reducido. Nos estamos limitando a graduar personas, a titular personas, pero nuestro impacto como institución, como organización, a pesar de que tenemos una orientación hacia a la investigación científica y hacia la proyección social, pues no la hemos realizado de manera contundente. Esto nos lleva a una cuestión, y es que estamos relegados a los rankings, a las publicaciones e indexaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de universidad, casi que hablas de productividad científica, y de eso vamos a hablar al final de esta sesión, que es una producción científica. Quedamos relegados a cuántas publicaciones hacemos, cuántos IQ tenemos, cuántos capítulos de libro, cuántos libros, todo en un ámbito cientificista, con un lenguaje muy científico que no alcanza a permear de ninguna manera a las comunidades, ni a sus necesidades, ni a sus intereses, ni a sus percepciones, ¿sí? Entonces estamos como que siempre, digamos que, voy a decirlo de una manera un poco brusca, pero pues creo que a veces es así, como al servicio del sistema de ciencia y tecnología, que pues muchas veces es excluyente, por no decir todas, y que se convierte en un círculo muy específico, muy de unos cuantos, ¿no? Y entonces ahí empieza el tema de la ciencia, los saberes, los conocimientos, a tener ahí una complicación. Y finalmente, pues hay una falta de articulación de las funciones misionales. Se supone que en las universidades nosotros debemos alimentar la docencia con la investigación, alimentar la investigación con la docencia, y eso debería redundar en la proyección social y en el impacto que hacemos nosotros a las necesidades de los territorios, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestro docente rural, y lo he escuchado en muchas de las clases que hemos tenido en el seminario, en el diplomado, muchas de las clases que decimos o hacemos, escucho con mucha atención que muchos dicen, no, es que yo quiero lo rural, o sea, el licenciado o el profesional que va a lo rural probablemente es porque le nace en sí mismo, porque tiene una conexión propia, individual, de esa conexión con lo rural, pero no es algo que quede transversalizado en los currículos universitarios, no es algo que quede en los planes de estudio o en los rasgos distintivos de los programas, ¿sí? Porque lo rural como que no se tiene en cuenta. Entonces, cuando formamos
como bien lo dijo la compañera al inicio, yo soy parte del cuerpo docente de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Popular del Cesar. Uno ve cómo pues no hay una línea de trabajo desde lo rural, simplemente al estudiante se le dan herramientas que pues son muy parecidas o iguales, homogéneas, para cuando vaya a un ambiente urbano como vaya como a un ambiente rural. Entonces tenemos problemas como, y lo digo porque también asesoro proyectos de trabajo de grado, y cuando los chicos van a la ruralidad a veces se limitan mucho por el tema de que no hay una cancha, no hay un balón, no hay unos elementos deportivos que probablemente vienen de un esquema europeo homogenizante, además hegemónico, que no me permite ver más allá de las posibilidades de lo que puede ser la ruralidad, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el problema que he querido como ver, como comprender, ¿cierto? Desde mis intereses, como digo, desde el tema de la administración, y lo quería poner aquí en la mesa porque el tema de las pedagogías de lo rural no solamente es el maestro por ser maestro, sino de dónde está formado, cómo las universidades estamos respondiendo a esta necesidad de lo rural, ¿no? Y ahí tendríamos que tenernos un autoanálisis que probablemente no va a ser muy satisfactorio en el sentido de que no estamos haciendo la tarea o no la estamos haciendo completa o simplemente no la tenemos contemplada, y por eso probablemente el impacto en lo rural también se vea pues no tan asertivo pues. En ese sentido, pues cuando hablamos de conocimiento, porque pues estoy hablando de una herramienta llamada gestión de conocimiento, pues empecemos con de pronto preguntarnos qué es conocimiento. Y bueno, aquí hay un debate bastante amplio porque cuando hablamos de lo rural a veces categorizamos esos conocimientos como saberes, les damos como unos qué sé yo, adjetivos, sinónimos que pareciera que no tuvieran el mismo nivel del conocimiento en el enfoque o en la orientación llamada ciencia, ¿no? Entonces, aquí traigo una definición, dice: el conocimiento de la información combinada con la experiencia, el contexto, la interpretación y la reflexión. Es una clase de información de alto valor que está preparada para aplicarse en la toma de decisiones y en la realización de acciones, siendo la información realmente comprendida, asimilada ya sea por cada individuo o por la organización, en este caso pues grupos de individuos, como conjunto de ellos. Entonces me parece que esta, digamos, definición, si bien no de pronto no cubra todo lo que puede ser conocimiento, sí me parece clave en el sentido de que está colocando en la mesa pues el tema de la experiencia y el contexto, ¿no? Entonces los conocimientos de las zonas rurales son diversos, son infinitos, la interpretación de estos mismos y la reflexión que debemos hacer de ellos debe ser una reflexión específica o una reflexión muy, digamos, situada, muy contextualizada, porque a veces nosotros desde las universidades creemos que las zonas rurales no tienen conocimiento y que somos nosotros los únicos, las universidades, los que tenemos el conocimiento en las manos, y vamos a hacerles el favor a las comunidades de abrirle los ojos en relación a lo que pueden o no conocer, determinando procesos muy colonizadores, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención donde yo he ido a hacer trabajo de campo con mis estudiantes, que los docentes explican, qué sé yo, las tablas de multiplicar desde una orientación muy fuera de contexto, no miramos de pronto, bueno, cuántos árboles se suman si en el campo tenemos esto y aquello, o sea, las herramientas didácticas como que resultan siendo o ser muy acartonadas, y no estamos preparando a nuestro egresado para ello, ¿sí? Entonces, ahí es muy clave. Entonces, el conocimiento es lo que está incrustado en los individuos, dice aquí, se produce como el resultado de la experiencia, y ahí el tema de lo rural, el tema de las comunidades afros, campesinas, indígenas, populares, porque también tenemos que hablar de la educación popular, es muy, muy amplia. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Bajarse del nivel, ¿no? Bajarse del nivel no de conocimiento, sino de creerse que es la única que tiene el conocimiento, y empezar a hacer una mirada un poco más horizontal con nosotros para empezar a hacer más un intercambio de conocimientos, ¿sí? En un sentido mucho más homogéneo, o no homogéneo, sino en un sentido mucho más horizontal, menos jerarquizado, para poder empezar a transformar estas realidades y que nuestros egresados pues queden mucho mejor formados.
En ese sentido, cuando hablamos de gestión del conocimiento específicamente, tenemos que hablar de 3 elementos de la administración, y aquí pues voy a ser un poco aburrida con el tema, pero es clave en este tema porque cuando nosotros hablamos de gestión, como les digo, es una herramienta que sí o sí ya se está pasando de lo administrativo a lo educativo y que muy seguramente va a tocar lo rural. Tenemos que empezar a aprender esas alarmas de cómo nosotros en las escuelas rurales vamos a tomar estos elementos para que no nos sigan colonizando y para que no sigamos en esa, digamos, desigualdades cognitivas, desigualdades epistemológicas en las escuelas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de conocimiento, hablamos de también un concepto llamado administración del conocimiento y finalmente la gerencia del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de gestión de conocimiento, dice aquí, y lo llaman la pirámide del conocimiento, porque ustedes lo ven en administración, se ve esto de manera muy jerarquizada. Si ustedes ven, la gerencia va por encima, punto, la administración en el medio y la gestión ya en la parte o en la base de la pirámide. Entonces, la gestión de conocimiento son todas aquellas actividades propias de un proceso operativo, entendiendo la educación, y ahí hay uno de los debates que tenemos nosotros los docentes universitarios que nos encontramos con esto, porque pues cuando uno habla de gestión del conocimiento en educación, pues no puede hablar de operaciones, de procesos operativos como empacar un producto, porque no somos una fábrica, ¿no? No somos una fábrica de hacer estudiantes, no somos una fábrica de entregar diplomas, no somos una fábrica de producir conocimiento. Sin embargo, el sistema económico y los modelos educativos nos están llevando a eso, ¿no? Entonces, nos miden con las mismas pruebas PISA, estamos evaluando a los estudiantes con las mismas condiciones de calificación, estamos quedándonos como rezagados en ese momento operativo de dejar eso, digamos, dejar el momento educativo más como un proceso, no como un intercambio de dos seres humanos que merecen otros elementos, ¿no? En el caso de la gestión del conocimiento, es la realización de actividades de, aquí lo dice, identificar, crear, seleccionar, organizar, almacenar, filtrar, transferir y usar el conocimiento. Metas a corto plazo del día a día. Y aquí, si bien hay una crítica muy grande con esto, me parece que es una herramienta, digamos, útil en el sentido de que es importante identificar, crear y seleccionar qué conocimientos voy a llevar en un entorno rural específico, ¿cierto? Digamos que eso es lo que ustedes o los licenciados hacen cuando planean sus clases, ¿cierto? Pero también tenemos digamos, discusión cuando hablamos de transferir. Transferir es un elemento que se da en la gestión del conocimiento y como una cuenta bancaria, igual que lo que decían algunos teóricos, el tema de la educación bancaria, pues yo no estoy en esa postura de que solamente le entregamos al estudiante y él no nos entrega nada, pues el tema de transferir tiene que convertirse en otra cosa o tiene que interpretarse de manera distinta, porque transferir no es solamente que yo le dé a mi estudiante un conocimiento específico, sino que podamos compartir, porque los estudiantes, y no solo en las zonas rurales, sino en todos los, digamos, escenarios, tiene mucho que enseñarnos también como docentes, ¿no? Entonces, este tema de transferir empieza a tener ahí una connotación que de pronto nos puede encasillar en lo que llamamos educación bancaria, que no ha tenido ningún éxito, que probablemente pueda ampliar las brechas de desigualdad entre la educación, digamos, rural y el otro tipo de educación, ¿vale? A partir de esa gestión de conocimiento se habla de la administración del conocimiento. Bueno, entonces, perdón, me devuelvo un poquito. ¿Quién haría gestión de conocimiento en la escuela? Pues los docentes, día a día, ¿sí? Son los docentes los que hacen la gestión de conocimiento, son las labores del día a día, de qué conocimiento voy a impartir, cómo, en qué material, con qué elementos, hasta dónde lo voy a impartir, cómo voy también a capturar los conocimientos que están en la comunidad, en el contexto, y cómo los voy a permear con lo que yo sé para poder tener un conocimiento más en contexto para nuestros estudiantes. Luego viene más arriba el tema de la administración del conocimiento, son actividades de planeación, organización, dirección y control, el típico círculo de la calidad, el PBA, de las actividades de gestión de conocimiento, estableciendo metas a mediano plazo.
Aquí que podemos encontrar que pues son nuestros coordinadores o los mandos medios los que pues hacen como esa planeación, organización, dirección y control. Sin embargo, sabemos que en algunas zonas rurales pues esto no se da y es el mismo docente el que también tiene que hacer administración del conocimiento. Y finalmente está la gerencia del conocimiento, que son actividades, dice aquí, de prospectiva, misión, visión, principios, objetivos, estrategias, actividades de estructura como el tema de roles, responsabilidades, autoridades y el tema de cultura. Y ahí hay un tema bastante importante que ahorita lo voy a nombrar aquí en Colombia con la ley de apropiación social del conocimiento, empieza a tener esa categoría de la cultura, no solamente la percepción o la idealización de cultura como cultura organizacional, en aras de un proceso operativo o así muy centrado en la organización, sino que ya empieza a interactuar o a pensar el tema de la cultura desde las comunidades, ¿sí? Y eso pues hace una diferencia ya importante. Esto es para tomar decisiones estratégicas a largo plazo, entonces cuando hablamos de gerencia pensaríamos entonces en los rectores, pensaríamos en los ministerios, pensaríamos en las secretarías de educación, en el caso de Colombia, pensaríamos que también el docente rural en su escuela, ya en la ruralidad dispersa, donde no llega un rector o no llega una coordinación, pues también le toca hacer labores de gerencia para poder organizar sus procesos educativos, atendiendo pues a lo que llaman planes educativos, ¿cierto? Los PEI y este tipo de documentos que pues a veces hablan muy bonito en el papel, pero no se traducen a la realidad educativa, ¿no? Bien, entonces para hablar de gestión de conocimiento, volver un poquito al tema de la gestión del conocimiento, Nonaka y Takeuchi, que son dos japoneses que en 1995 crearon esto llamado la espiral del conocimiento. Y ellos nos hablan de unas etapas de la gestión del conocimiento como formas o un ciclo de trabajo pues que nos permite empezar a hacer gestión de conocimiento en las organizaciones. Bien lo dice aquí, es una espiral de conocimiento, o sea que no es un círculo cerrado, es un círculo que se va ampliando, que va en avance a medida que se va realizando el mismo ciclo. Y ellos nos proponen 4 fases. La primera fase se llama socialización. Esa socialización es una fase donde nos dice que el conocimiento tácito pasa a tácito, y es decir, es el conocimiento entendido como el proceso de adquirir conocimiento a través del compartir experiencias, ¿sí? Entonces aquí vemos en la figura esa socialización de una persona con la otra y compartir experiencias, que muy poco se hace en el ambiente educativo y en la universidad, les estoy honesta, muchas veces no se hace. Y es que la socialización, ¿qué es? Que nosotros podamos hablar con nuestros pares y empezar a compartir experiencias para mirar mejores formas o experiencias exitosas o no tan exitosas, donde nos permita mejorar nuestros procesos educativos, por ejemplo. ¿Sí? Esa primera parte nos dice Nonaka Takeuchi, hay que promocionar el tema de la socialización. En la universidad básicamente se hace muy poco. Aquí nosotros cuando hablamos de experiencias, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros trabajos de grado en los chicos o procesos de investigación, como que quedan muy relegados a una biblioteca, a un artículo científico, se socializa pues digamos de una manera no tan, eh, digamos, no con toda la comunidad, sino que se queda muy relegado en los anaqueles de nuestras bibliotecas. Luego viene el tema de la exteriorización y aquí Nonaka Takeuchi nos dice, mire, para que esto pueda ser explícito, esto que ya compartimos de uno a uno, tenemos que empezar a hablar de cómo hacer este proceso tácito a explícito. Y ahí es donde dicen, bueno, escribamos libros, escribamos guías, escribamos o dejemos un elemento didáctico, hagamos un video o algo, algún material que nos permita entender cómo hacer o cómo se hizo esta labor de alguna manera. Entonces uno ve en las universidades, uno llega de primera vez y pues no hay nadie que le diga a uno cómo se han hecho las cosas o cuál es el histórico pues de los procesos educativos para empezar como a generar mejores formas. En lo rural pues tampoco, ¿no? Entonces llega el docente rural a su escuela primera vez,
y como que todo empieza de cero, como que nunca, si nunca hubo alguien allí, pareciera que no, tocaría de cero, y entonces ahí perdemos un conocimiento bastante importante, ¿no? Aquí en Valledupar, por ejemplo, encontraba a una profe en una vereda que se llama Nicaragua, que lleva 32 años haciendo escuela allá y ha formado pues a todos los niños de esa región. Y yo le decía, profe, usted escribe lo que hace, cuáles han sido sus logros, porque muchos de sus estudiantes han sido ya profesionales, de pronto han tenido unos logros académicos, otros han ido a seguir trabajando en el campo, etcétera, pero digamos que ella no ha documentado a eso, no ha sistematizado eso, y nos pasa muchísimo en educación rural y en educación universitaria. No escribimos, no hacemos como diarios de trabajo, no hacemos como una sistematización de qué es lo que hacemos, y probablemente podamos perder allí algunos elementos claves para la gestión del conocimiento y por tanto para la transformación de nuestras realidades. Luego habla de un proceso llamado combinación, y es cómo transmitimos este conocimiento de explícito a explícito. Y entonces aquí en la universidad tenemos una estrategia que son los eventos científicos, ¿no? Entonces los eventos científicos son congresos, son ponencias, son seminarios, son paneles, etcétera, donde nosotros compartimos nuestro conocimiento explícitamente con otros pares, en reuniones de área, etcétera, pero llama la atención que nosotros no llamemos a las comunidades. Nos encerramos nosotros con nosotros mismos y no llamamos a las comunidades, a veces no llamamos a los estudiantes tampoco, no les permitimos que nos miren ahí también. Entonces ahí esa combinación no se da, o se da medias, o se da con un interés específicamente dedicado a la producción científica, entendida como el indicador, evento científico que nos llena un número en un sistema llamado ciencia y tecnología, que nos da un mayor nivel, comillas, de formación o de experiencia científica, pero que no tiene una, digamos, incidencia en los problemas, en las necesidades, en las percepciones de las comunidades, y ahí es donde pues, seguimos como muy alejados de las realidades. Y luego viene el último paso de este modelo de Nonaka y Takeuchi, y es el tema de la interiorización. ¿Y qué es la interiorización? Pues que todo este conocimiento compartido, construido colectivamente, porque si ustedes ven, Nonaka y Takeuchi habla de que el conocimiento sí se da con la experiencia de un individuo, pero en un entorno colectivo, en un entorno de grupo, de trabajo, ¿sí? Entonces la interiorización es como ese conocimiento nuevo creado colectivamente se pasa otra vez a lo tácito para luego volver a iniciar con el ciclo de conocimiento, de gestión de conocimiento, ¿no? Entonces allí ellos lo que sugieren es que un grupo de trabajo puede empezar a hacer este ciclo de la espiral de conocimiento y puede empezar a mejorar, a ampliar, a construir nuevo conocimiento que tenga que ver con las, digamos, condiciones específicas del sitio, pues, o del contexto. Bien. Entonces, digamos que allí, ¿qué es lo que ellos proponen? Que con la educación no es un conocimiento, no es un proceso ni lineal ni circular, es un conocimiento espiral, que es cíclico, que cada vez, como decía anteriormente, en cada vuelta probablemente va teniendo ajustes, vamos desaprendiendo, vamos aprendiendo, ahorita con todo el tema de cambio climático, todo el tema de lo ambiental, muchas especies se han ido, muchos recursos naturales se han perdido, entonces bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora con este asunto? Desde las universidades ahorita, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, que eso ha sido pues terrible para todo el mundo porque comillas, los chicos no quieren leer, ya solo le preguntan a la inteligencia y listo, pero es una realidad que tenemos, ¿no? Es una realidad que tenemos y bueno, cómo nosotros desde las universidades vamos a empezar, además de una pandemia, de una pospandemia, donde el tema de lo educativo universitario, pues tiene una brecha muy importante, ¿no? Entonces, muchos de nuestros estudiantes que tuvieron prácticas virtuales, a mí me daban, unos estudiantes se reían porque decían, profe, yo aprendí didáctica de la natación en un computador. Entonces decíamos, bueno,
¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo uno aprende cosas del cuerpo a través de un computador cuando hay que hacer la práctica, ¿no? Pero bueno, nos tocó así, nos tocó. Entonces, digamos que como que hay una brecha allí, hay unos elementos que vienen a retumbar, a trastocar los procesos educativos, pero que definitivamente nos toca adaptarnos y eso es lo que de alguna manera la gestión del conocimiento quiere o propone de alguna manera, sí, desde unos procesos muy operativos, pero pues que finalmente podrían dar algunas luces, no para tomarlos tal cual, sino para mirar qué elementos de esta herramienta podría servirnos y empezar a tomarlos en cuenta. Sin embargo, en la universidad, ¿qué nos pasa? Nosotros creemos que el tema de gestión de conocimiento son actividades propias de investigación científica. Creemos que publicar un artículo, leer un libro, escribir un libro, perdón, hacer una ponencia, eso es gestión de conocimiento y probablemente no es gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento es qué hago con estos procesos de investigación, con los productos de investigación. Y ahí es donde estamos muy quedados porque no estamos llegando a los sitios o los elementos o los sitios donde nosotros necesitamos formar a nuestros egresados o a nuestros estudiantes. ¿Cuáles serían las claves entonces de este tema de la gestión de conocimiento? Que haya una intención explícita de generar las condiciones para hacer gestión de conocimiento. Si no hay unas condiciones, es decir, si no tenemos la oportunidad de reunirnos en grupo, los profes de las, por ejemplo, de las sedes rurales de alguna institución, porque hay instituciones donde las sedes son muy lejanas, entonces si no hay esa posibilidad de reunirnos para contarnos cómo lo hemos hecho, qué experiencias pueden ser positivas, cuáles no, cómo mejorar, pues el tema de gestión no podría ser, ¿no? También debe haber una autonomía en el sentido de que tanto los docentes como los estudiantes puedan empezar a hacer un diálogo en cómo hacer los procesos educativos, ¿no? Y bueno, ahí el sistema educativo pues no nos da mucho chance, ¿no? Nos dice califique así, por ejemplo aquí en las universidades en Colombia calificamos de 0 a 5 y entonces probablemente mi estudiante que sacó 2 tiene un conocimiento de 5, pero el parcial dice que es 2. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar como a hacer disrupción de esas lógicas tan acartonadas y empezar como a generar nuevas formas de hacer conocimiento, ¿no? Para visualizar, como dice aquí, nuevas oportunidades. Y la gestión de conocimiento también supone una fluctuación y caos creativo, es decir, no todo siempre va a estar bien, cuando hacemos una evaluación de nuestros procesos probablemente no todo esté bien y eso nos lo dicen las pruebas y los estándares de educación, ¿no? Entonces uno se preocupa porque siempre los entornos rurales supuestamente no tienen un nivel educativo suficiente que porque las pruebas PISA, IFEX, bueno, las que sean, no salimos comillas bien librados, ¿sí? Y probablemente pues no le podemos dar esa calificación a nuestros procesos eh, en las universidades y en los territorios porque pues nos están midiendo con el mismo rasero, ¿no? Pero esas comillas crisis y cuando hablamos de gestión de conocimiento siempre va a haber una fluctuación, siempre van a haber nuevas metas que probablemente serán distintas donde estemos ubicados. Y el tema de la redundancia, ¿qué es la redundancia? Que todos podamos hablar, que todos podamos decir nuestro punto de vista, así sea el mismo del otro, es decir, que tengamos la oportunidad donde todas las personas puedan dar su punto de vista. Y aquí hay una cuestión muy clave en las universidades y es que nosotros nunca tomamos en cuenta la voz del estudiante, ¿sí? Llama la atención, por ejemplo, en esta universidad donde tenemos, bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes es de comunidades indígenas, de comunidades afro, campesinos, y nosotros a veces pues atendiendo también a los modelos, nunca le preguntamos al estudiante qué conocimientos tiene, cómo le podríamos brindar este conocimiento. A veces no generamos las prácticas en los territorios de ellos, donde debería ser como más nutritivo o nutrido el proceso de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, esa voz del estudiante, esa voz de la comunidad, por ejemplo, sería clave que la universidad empezara como a escucharla para poder, ¿por qué no ajustar sus currículos, sus planes de curso, inclusive su PEI?
inclusive su plan educativo institucional. Porque a veces nos encerramos en nuestras necesidades o en lo que nosotros creemos que debería ser, y bueno, ahí perdemos mucho espacio, ¿no? Y ahí tengo una anécdota muy chévere, y es que en algunos territorios de aquí de Valledupar, que agradezco mucho esa experiencia que hemos tenido en territorio, me decía un profe de preescolar y primaria, me decía, no, profe, imagínese que sí, eso el conocimiento en la universidad es como medio raro, por no decir malo. Y yo, ¿cómo así? Dígame. No, que me da pena. Yo, no, tranquilo, no se preocupe, hágale, que yo soy de universidad, pero reconozco que tenemos muchos problemas. Entonces él me decía, imagínese que una vez vino una ingeniera, un grupo de ingenieros a arreglarnos la carretera, y nosotros le decíamos que por el lado donde ellos pensaban hacer la carretera no se podía porque el desnivel del piso, ahí sucede un fenómeno natural donde siempre se inunda cuando llueve. Y nosotros le explicábamos a la ingeniera que allí no se podía porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, todo el mundo en la comunidad conocía que ese espacio tenía problemas, digamos, como geológicos, algo así. Sin embargo, la ingeniera dijo que sus datos científicos, técnicos, le daban resultado y que ese era el trazo de la carretera, que así tenía que ser y así lo hicieron. ¿Qué pasó? Esa carretera al sol de hoy, dice él, se inunda cada vez que llueve y el agua que lleva la carretera está inundando las casas que están al lado de la carretera, cosa que no pasaba cuando no había carretera. Entonces, fue muy sorprendente para mí porque él me decía, la ciencia no sirvió, profe, la ciencia no sirvió. O la ciencia como ustedes la conocen no sirvió. No atendieron los conocimientos propios de nosotros como comunidad y ahí empezó el problema. Y en vez de darnos una solución, que era la carretera, para sacar, meter víveres, transportarse, llevar personas, por ejemplo, en una emergencia en salud, etcétera, lo que hicieron fue dejarnos un problema. Y es que nos inundamos todos y tenemos un problema pues de salubridad también importante, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces nosotros consideramos desde las universidades que sabemos mucho, que sabemos todo, y probablemente no estamos en conexión, no estamos en conexión, como dice el título de esta sesión, naturaleza y territorio, no estamos en conexión con ello y por eso probablemente nuestros egresados pues no estén dando, digamos, comillas, la talla o las necesidades que se requieren, ¿no? Y eso también me llama a me acuerda de un evento que estuve de calidad en las educaciones. Aquí en el Cesar se hizo un evento donde nos hablaban de acreditación institucional y nos hablaban de la calidad de la educación superior, porque pues de hecho a veces les confieso me choca un poquito eso de la educación superior, o sea, como quien dice las otras educaciones no son buenas, no son chéveres, no son suficientes, ¿no? La educación superior es como lo único, pues digámoslo así. Entonces nos decía una persona del ministerio, nos decía, ojo universidades, porque se hizo un estudio y se habló con el sector productivo, ¿sí? Se habló con el sector productivo que pues digamos atendiendo a lo que siempre se atiende es al modelo económico homogenizante, y el sector productivo está diciendo que las universidades no les están formando los perfiles que se requieren afuera, y estamos hablando de un 90 y pico %. Claro, todos quedamos como, ¿cómo así? Es decir, ni siquiera estamos haciendo la tarea para lo que se supone fuimos formados, ¿cierto? Que es atender a los sistemas económicos donde supuestamente nosotros estamos embebidos, ¿no? Entonces eso llama la atención, prende las alarmas, porque que una universidad sea acreditada o no, probablemente no me esté dando las garantías para que yo pueda tener un proceso profesional suficiente que permita tener las necesidades, atender las necesidades de todos los actores sociales del territorio, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces, bueno, cuando yo revisé este tema, me causó ruido, como les dije, el tema de la transferencia. El tema de la transferencia, como que, uy, ¿cómo así transferencia? ¿Esto qué quiere decir, no? Entonces, aquí consultando a algunos autores, Mato, por ejemplo, dice que la función de la universidad también, además de la docencia, la investigación, la proyección social, es la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento, pero al servicio de la ciudadanía,
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Y eso implica que no es solamente transferir la universidad, sino que tenemos que empezar a hacer un diálogo de saberes, tenemos que empezar a conocernos más, tanto afuera como adentro en la universidad. Dice que, bueno, Turiñán dice que este tema de la transferencia no ha sido bien estudiado y tampoco ha sido bien gestionado, cosa que estoy de acuerdo, porque cuando nosotros hacemos proyectos de investigación en las universidades, y es una de las quejas que hacen o que tienen las comunidades, es que nosotros como universidades llegamos al territorio, llegamos a las escuelas, preguntamos cosas, sacamos información, proponemos actividades, de pronto hacemos actividades y a veces, o muchas veces, por no decir todas, nos vamos y no hay una retroalimentación de qué pasó, cómo lo vieron o qué, cómo se combina esto. A veces no dejamos ni siquiera el material o la producción científica, el artículo, el libro, no hacemos una reunión con ellos para decir, mire, pasó esto, pasó aquello, cómo lo ven, y entonces la universidad casi que se vuelve extractivista, ¿no? Y por no decir, a veces hace hasta epistemicidios, ¿no? Y eso nos pasa frecuentemente aquí, por ejemplo, con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces vamos, los miramos, los analizamos, sacamos nuestro artículo, hacemos nuestra ponencia, ganamos nuestros premios, tenemos nuestros puntos, nos bonifican económicamente como docentes e investigadores, pero finalmente las comunidades no reciben ninguna contribución de lo que pues, se supone es de ellos específicamente, ¿no? Y bueno, aquí habla Urrego diciendo que la transferencia es un proceso de conocimiento fundamental para el cumplimiento misional de las instituciones de educación superior, pero ojo, ¿en qué términos lo vamos a hacer? Y ahí es donde tenemos que prender alarma a las universidades y sobre todo para el tema de lo rural, cómo lo vamos a trabajar. Bueno, aquí pues revisando algunos conceptos de qué es transferencia de conocimiento, encontré algunos. La Universidad Autónoma de Barcelona dice que es un conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, ojo, difusión, experiencias y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y capacidades en innovación y desarrollo de la universidad fuera del ámbito académico, ya sea por otras instituciones de innovación y desarrollo, el sector productivo o la sociedad en general. Pero si estamos viendo este concepto sigue siendo muy unilateral, ¿no? O sea, es la universidad la que le proporciona el conocimiento al otro. No es una conversación de dos, ¿cierto? Entonces ahí quedamos como muy unilaterales. García dice que la transferencia deriva de la aplicación del conocimiento científico al tejido productivo. En ese sentido, lo que caracteriza la transferencia de conocimiento es que hay una incorporación del mismo a una cadena de valor. Y entonces, las comunidades que no están en el sector productivo, ¿qué? Si no hay un valor, que me imagino que en este caso es muy económico, si no hay un valor económico, entonces no le damos la trascendencia, no le damos la importancia. Entonces, ahí tenemos un problema importante. Cuadrado dice que la transferencia del conocimiento es un proceso independiente y vinculante de su propia especificidad funcional, considerado como el sostén del desarrollo de las funciones ejecutadas por los integrantes de la universidad, que apoya los procesos de creación, aplicación y uso del conocimiento. Y bueno, en la conferencia CRUE de España dice que es la cuarta misión de la universidad, la transferencia, la cual se centraría en el impacto y alcance de los resultados que la investigación genera en la sociedad. Entonces, como vemos este tipo de conceptos, que son los más, digamos, comillas, actualizados, tendría que revisar otra vez, pero pues son como los que se manejan en la literatura científica, pues disponen a la universidad en una institución, organización al servicio de modelos económicos, ¿cierto?, que perpetúan las desigualdades sociales, lo que desvirtúa la intención del para qué o para quiénes producir, comillas, conocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay unas reflexiones bastante importantes de cómo las universidades estamos paradas o dónde nos estamos ubicando en relación a este tema. Bueno, aquí simplemente quiero tratar es algunos conceptos que están en la normatividad colombiana. Voy a pasarlo rápidamente, y es que el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, por ejemplo, dice que la universidad o el proceso de investigación, por ejemplo, es el proceso de búsqueda y generación de conocimiento mediante una actividad intelectual compleja caracterizada por la creatividad, la innovación, los métodos rigurosos y, ojo, eso es clave, y la validación y juicio crítico de pares. O sea que
a la ingeniera que hizo la carretera en esta región donde dejó la inundación en las casas de las comunidades, solamente la podría validar o criticar o dar un juicio otro ingeniero, porque tienen que ser pares. ¿No será mejor que las comunidades nos validen? ¿No será mejor que las comunidades nos den su punto de vista para nosotros también tener claridad cuál fue nuestra labor o nuestro, bueno, para no llamarlo impacto, nuestro alcance en las acciones que tenemos? Dice aquí, la investigación es un proceso social que surge en grupos cercanos, consolidados o en procesos de formación y se refina en el diálogo y debate con grupos más amplios de la comunidad científica internacional. Entonces, digamos que tras del hecho, otro de afuera nos tiene que validar también, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo la investigación con ese abordaje pues no nos permite mucho el tema de construir colectivamente conocimientos, construir colectivamente en territorio, con la naturaleza propia del territorio. Nos toca ir afuera a que otras personas, comillas, expertas, vengan a decirnos si sí o si no validamos este conocimiento. Dice aquí en el cuadrito azul, la extensión de una proyección social pues trata de estrategias y procedimientos para medir el impacto sobre la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento con la sociedad. Es la función que entrega los resultados de las investigaciones a las comunidades. Y esto me parece súper interesante porque entrega, o sea, entrega es educación bancaria, ¿no? Yo le entrego a usted los resultados de mi investigación, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de las comunidades, ¿dónde está? Posibilitando la interacción de ellas en diversos escenarios, este conocimiento se vincula a la industria, la comercialización y la creación de spin-off, o sea, nada por allí de lo social, nada de lo educativo, nada de pronto de otros elementos importantes que deberíamos tener. Y la ley 30, que es la ley que nos regula aquí a nosotros en Colombia, dice que la extensión comprende programas de educación permanente, cursos, seminarios, programas destinados a la difusión de conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio tendiente a procurar el bienestar general de la comunidad y a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y entonces ahí hemos quedado un poquito relegados. Aquí cuando hablamos de programas y cursos y demás, pues como que siempre somos otra vez la universidad diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacer. En este momento con el equipo de educación rural y con el programa con la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos en una apuesta de hacer un diplomado sobre partería, que es una de las prácticas muy comunes aquí en las comunidades indígenas, pero lo que queremos es que las parteras sean nuestras profesoras. O sea, aquí la universidad no viene a decir qué hay que hacer. Aquí no les vamos a enseñar a las parteras a partear, por Dios, eso sería es ilógico, ¿no? Y algunas veces tuve discusiones con mis compañeras de enfermería porque ellas decían, no, toca enseñarles. Y dije, no, espérame, porque a ver, ellas han parteado por siglos, este territorio se ha mantenido con ellas. De hecho, en pandemia aquí en Colombia fueron las parteras las que salvaron a los gestantes, a los niños, a los infantes durante todo ese proceso. ¿Cómo así que les vamos a enseñar? De pronto hacer un intercambio, de pronto mirar qué prácticas de ellas y nosotros podemos empezar a conciliar, pero son ellas las que tienen que dar la clase, ¿no? Eso obviamente chocó en algunos momentos, como que, ¿cómo así? Si ella no es magíster, no es doctorado, no tiene la especialización, ¿cómo le vamos a pagar? O sea, ¿dónde la categorizamos, no? Para pagarle. Y bueno, finalmente lo logramos, esperamos empezar y les voy a contar después, de pronto en el otro año del diplomado, cuál fue la experiencia de ese bonito experimento, comillas, o esa bonita situación. Son parteras del pueblo Cogi, uno de los pueblos originarios muy importante aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellas no hablan español, entonces vamos a tener un líder de su pueblo que nos va a hacer la traducción. Entonces, bueno, es un ejercicio bastante importante, interesante, que les confieso que me da miedo porque uno a veces en aras de pronto de hacer cosas de avance, de pronto queda un poco corto. Le tengo mucho cuidado al tema de la colonización, ¿no? De que de pronto no en aras de mejorar lo que hagamos es como pestimicidios y sin darnos cuenta, ¿no? Porque esto está como tan interiorizado en nuestras venas que a veces uno no lo hace de manera intencional. Bien,
¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de transferencia? Pues especificidad, ¿qué es lo que vamos a transferir? Dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, estamos ahorita trabajando con una institución etnoeducativa del territorio donde tiene 4 sedes y en cada sede las condiciones son distintas, las condiciones étnicas, culturales, sociales, económicas, completamente distintas, entonces tendríamos que hacer una especificidad, por ejemplo, en el caso de la educación física, en una de las sedes el tema de la danza, el tema del baile es lo más importante, en otras sedes es el tema de los juegos tradicionales, entonces la educación física no puede ser la misma en un sitio y en el otro, y nuestros licenciados tienen que aprender eso en las universidades. Los mecanismos de comunicación, muy importante, porque muchas veces nosotros asumimos que las comunidades saben hacer un correo, tienen internet y probablemente los medios de comunicación sean la radio comunitaria, sea el oral, que en eso sí estamos como muy crudos, ¿no? Porque pues las producciones científicas solo se dan ahora en lo escrito. De pronto ahorita estamos abriendo algunos panoramas con los podcasts y otras formas, pero digamos que lo válido es el escrito, ¿no? Y el escrito en español, sobre todo en inglés, o sea, ahí tenemos unas barreras importantes. La medición del impacto, y pues esa palabra impacto la dejo entre comillas, pero medir o por lo menos develar qué cambios se tuvieron en ese proceso de transferencia, qué capacidades tenemos los docentes y los miembros de los equipos para poder hacer transferencia de una manera asertiva, decolonizadora, etcétera, y algo importantísimo que no podemos salir de allí son las políticas institucionales. Y aunque parezca chistoso o raro, algunas universidades, siendo acreditadas y todo, no tienen una política de extensión o de proyección social suficiente o que atienda a las necesidades, ¿no? Entonces ahí también tenemos un problema. Y bueno, esta diapositiva dice algo muy importante que en algún momento me criticaron mis colegas, y es que me fui a mirar los indicadores que debemos manejar los terapeutas, los fisioterapeutas, ya estamos hablando en el campo de la salud, y entonces yo les decía, bueno, nosotros aquí en la región Caribe tenemos 7 departamentos, Cesar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, ¿cierto? Si nosotros miramos el número de defunciones, ¿sí? O sea, el número de enfermedades o el número de personas que muere por enfermedades específicas, encontramos, por ejemplo, que la primera son enfermedades isquémicas del corazón, todo lo que son infartos, problemas de corazón, las enfermedades cerebrovasculares, lo que uno lo llama los derrames cerebrales, enfermedades hipertensivas como la hipertensión arterial, enfermedades de las vías respiratorias, como por ejemplo el EPOC, la diabetes, la neumonía y problemas de embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Resulta que todas estas enfermedades son prevenibles si el contexto en salud es adecuado, si nosotros tuviéramos al alcance los conocimientos de las comunidades, las hierbas, las tomas, los masajes, las sobadas, todo este tipo de procedimientos, probablemente estos indicadores no sean tan altos. Lo mismo para los niveles de discapacidad, y vemos que el mayor nivel de discapacidad tiene que ver con movimiento corporal humano, que es el objeto de estudio de la fisioterapia, y muchas de estas personas que tienen discapacidad hoy tienen que ver con el tema, por ejemplo, de manejo en carreteras, accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué está pasando? Que las universidades sí preparamos gente, preparamos profesionales, pero los índices, por ejemplo, de discapacidad y de funciones siguen aumentándose de manera alarmante. Ese debería ser un indicador, por ejemplo, para nosotros los profesionales del área de la salud, ¿cierto? Para que nos digamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos nosotros orientando este tema de la transferencia, este tema de la gestión de conocimiento para que nuestros egresados puedan tener una función un poco más integral, completa, por no decir específica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La transferencia del conocimiento se ha orientado desde su contextualización y práctica en el ámbito universitario como una estrategia para incluir al conocimiento científico en una cadena de valor que no asume la función de proyección social desde un sentido ético y social. Por ello es imprescindible que la universidad, en este caso la región Caribe colombiana, comprenda el valor de esa transferencia como un elemento clave para su desarrollo misional. ¿Vale? Bien.
Entonces, digamos que aquí dimos, ya digamos como para acabar este primer momento, dimos como algunas bases teóricas de qué es la gestión del conocimiento, hicimos algunas aproximaciones allí al tema. Ahora quiero pasar a mirar las políticas que tenemos en Colombia en relación a esto. Entonces, no sé si hay alguna percepción, algún comentario que se quiera dar sobre esto mientras cambiamos un poquito el tema. Y tomo un poquito de agua porque tengo seca la garganta. Entonces, no sé si alguien quiere hablar algo, decir algo. Sí, profe, Eustorgio levantó la mano hace un rato y pues aquí voy a abrir la fila. Paula Echeverry, no sé, Eustorgio, si todavía tenga intención de participar, pues, o fue que por equivocación suyo alzó la mano, si no sería Paula. Listo, Paula, tienes la palabra. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Pues no, más como contar, como yo soy educadora comunitaria en formación, la carrera en la pedagógica se llama así, licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Y esa carrera está más o menos como desde el 2009, 2011, porque antes era como un diplomado y ha mutado de muchas maneras. Y pues digamos que ahora a nivel nacional, pues hay toda, pues la mayoría de universidades, no la mayoría, es una aseveración muy grande, pero hay muchas universidades públicas que se están pensando la educación popular, la educación comunitaria, pues la Univalle tiene educación popular, la Universidad de Antioquia tiene una licenciatura, pues todas son licenciaturas. Eh, como rural y campesinada. O sea, creo que es cierto, ¿no? Las universidades se piensan la educación como el esquema de la licenciatura está tan sesgado de ideas, de proyecciones y no lo mete como se entiende socialmente como una carrera como tan pesada que nadie valora, que nadie reconoce. Entonces siento que las universidades también se enmarcan dentro de esa lectura de, pues demos licenciatura porque va a haber gente que quiere hacer la licenciatura. Entonces, pues estas carreras se están pensando lo popular, se están pensando lo comunitario, se están pensando la IAP, la educación popular y siento que pues es un buen momento para la educación y siento que es demasiado enriquecedor, pues ahorita que entré a este diplomado, como qué rico hacer parte de una educación que se piensa diferente, que se atraviesa la comunidad, que no viene en un ejercicio autoritario a acercarse a las comunidades, sino, venga, tengo mis manos y mi corazón para trabajar, díganme qué hay que hacer, que es como un poco lo que me ha motivado en mi carrera, ¿no? Lo que la carrera, que ya llevo mucho tiempo en esa carrera, pero siento que me ha dejado, ¿no? Esa sustancia y estos autores que son de la base, desde abajo, que vivieron el territorio, que conocieron el territorio, que atravesaron el territorio y que son ellos son los que ahorita leemos, que investigamos y empezar a contrarrestar eso. Y pues aparte como el tema de género, ¿no? Como las mujeres ahora estamos creando conocimiento, como las mujeres ahora estamos investigando y estamos haciéndonos pues escuchar y todo esto. Entonces es como que bacano hacer parte de esa educación pues diferente, desde abajo, popular, campesina y solidaria, ¿no? Como entender que la educación no debe ser una cosa solo de la escuela, sino que nos debe atravesar en todos los campos sociales, políticos y económicos, y que pues lo político es personal, entonces toda acción o todo movimiento que yo enuncie como sujeto, como sujeta, debe atravesarme y pues nada, la educación debe ser emancipadora y revolucionaria, entonces que no me atraviese la escuela y que la escuela se vuelva solo un lugar donde yo voy, doy clases y ya salgo, pues nos desconecta por completo de la realidad de los territorios y simplemente me pone en esta dinámica pues capitalista de reproducir conocimiento, que era como lo que hablabas pues ahorita. Entonces, no, pues estoy muy emocionada de esta clase del seminario, del diplomado, pues porque me recoge mucho, me siento
muy identificada y me siento como, uy, emocionada. Yo estoy en proceso de tesis y es como, ay, qué bien que hay un montón de gente hablando y hay un montón de gente que se reúne alrededor de estos conocimientos y es como bien. No estamos navegando solas en esto que es la educación rural popular. Entonces, pues nada, de verdad, qué bien estos espacios. Y ya, gracias. Muchas gracias por tu comentario, qué bonita experiencia que nos cuentas. Y sí, en la Universidad de Antioquia también hay otro programa, no sé si lo conoces, que se llama algo así como la licenciatura de la Madre Tierra, que también es un programa académico que pues, digamos, sale de los esquemas cotidianos de los programas académicos en formación superior, ¿sí? Y sí, de verdad, las universidades debemos dar como mirar hacia atrás, ¿no? Un poquito el tema de las comunidades, no ir tan adelante, pues, con los esquemas mundiales, globales, de los sistemas hegemónicos, sino sentarnos un poquito a comprender el territorio para de verdad sacar egresados con la conciencia que, por ejemplo, tú nos estás diciendo que me parece fabuloso, ¿no? Bueno, para las personas que están preguntando sobre el diplomado en partería, sí lo pueden hacer. Voy a dejarle la información al profe Jairo para que la transmita a ustedes y claro, con mucho gusto, cordialmente invitados a este proceso. Bien, ya para este segundo momento, lo que voy a comentarles de manera general, pero también muy entusiasta, porque este cambio, bueno, saben que Colombia tiene ahorita un gobierno un poco distinto a lo que se viene en los últimos años, y ha generado algunos cambios, inclusive en este tema de la gestión del conocimiento. Aquí ustedes están viendo la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, aquí está la dirección por si alguien quiere verlo, y encontramos un viceministerio llamado de Talento y Apropiación Social del conocimiento, que es un tema que tiene que ver con la gestión del conocimiento, con la transferencia, y que es una forma para mí de materializar esa teoría que acabo de decir en algo específico, en acciones específicas y concretas que nos permitan ampliar un poquito el esquema. Quiero aquí mirar la diapositiva así un poquito más cerquita, y es qué es apropiación o qué es el tema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es lo que nos permite, la propuesta que nos hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es clave para nosotros, no solamente en las universidades. Yo pensaría que el tema de la ciencia y la tecnología y la innovación se hace en el diario vivir del docente rural, se hace en el diario vivir del docente universitario. Eso es clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto no es solamente para las universidades, la ciencia es para todos y así lo debemos concebir. Entonces dice aquí, la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso intencionado, ojo, intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. Entonces, fíjense que aquí ya no somos solamente los investigadores de laboratorio, bata blanca, o los loquitos de ciencias humanas que se van para el territorio, o los de salud, no, para todo aquel que genere conocimiento, y ahí pues venimos incluido todas las comunidades. Este proceso tiene las siguientes características: es organizado e intencionado, está construido por una red donde participan grupos sociales, personas que trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos. Se realizan mediaciones, ojo, clave este punto, mediaciones para establecer articulaciones entre los distintos actores. Entonces no es llegar a irrumpir en la lógica de las comunidades con nuestra esquema eurocentrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los currículos de educación física, que es lo que más conozco así de próximamente, solamente, entonces está la didáctica del voleibol, la didáctica del baloncesto, la didáctica del fútbol, que no son deportes propios de nosotros, probablemente otros juegos, otras formas de ver lo corpóreo están en la comunidad, pero nosotros llegamos a imponer esto, ¿no? Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento, implica un trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e intereses involucrados. Y eso significa
un proceso muy importante donde está la transferencia, el intercambio del conocimiento, la participación ciudadana, la comunicación y la gestión del conocimiento para la apropiación. Entonces, fíjense cómo el tema de la gestión de conocimiento ya está en las agendas gubernamentales. Esto no, por eso les decía, esto no es ajeno a nosotros. A veces parece ladrilludo, a veces parece que como que eso es allá afuera, y no, progresivamente va a empezar a permear nuestras labores, muy seguramente ministerios de educación también, así que tenemos que estar preparados para no comer entero y empezar a mirar cómo vamos pues digamos, adaptar estas condiciones sin perjuicio, ¿no? Y aquí vemos cómo la red, en la red está el Estado, obviamente, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero están las universidades, mírenlas aquí, está la ciudadanía, está la sociedad civil, están las empresas, ¿bien? Entonces es muy clave, importante tener en cuenta cuáles son esos actores sociales. Y aquí nos dicen 3 pasos claves: la conceptualización, ¿qué es lo que queremos con la apropiación? ¿Para qué queremos eso? El diseño, ¿cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer? Y la implementación, ¿qué está sucediendo y si se cumplió o no la propuesta? Son preguntas, si bien no completas, que no, pues, no, de pronto no abordan todo, sí son las principales que debemos hacer. Esta diapositiva simplemente para contarles que en el país, Colombia, desde el 2010 ya se hablaba de una estrategia nacional de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ya estábamos pensando en eso en el 2010. Decíamos que, ¿por qué surgió esto? Porque la ciencia empezó a migrar a otras instancias que no eran solamente las universidades. Digamos la ciencia de manera formal, ¿no? Porque pues sabemos que todos hacemos ciencia de alguna manera. Las políticas anteriores a esta política no concebían o no incluían a la sociedad, solo se quedaba en acciones divulgativas, es decir, si teníamos un conocimiento científico, la sociedad en general lo que hacía era asumir que ese conocimiento era el adecuado, el propio, y simplemente divulgábamos, capacitábamos, listo. Y aquí se reconoce la ciencia como un acto social, de actores internos y externos, donde hay un interés, hay un comprender, hay una validación y una utilización del mismo. Así que aquí cambia un poquito el tema de la ciencia, no solamente desde las universidades, sino que empieza a tener en cuenta a las comunidades y a la sociedad en general. En este momento, actualmente tenemos la política pública de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta política es del 2021 y básicamente tiene 3 elementos claves. 1, democratizar el conocimiento científico y tecnológico, el intercambio de saberes tradicionales, culturales y ancestrales, entre otros. Entonces aquí estamos ampliando mucho más ese tema de qué es el conocimiento y no es solamente el científico, el válido, ¿no? Ni el tecnológico. Aquí hay conocimientos de otros niveles o latitudes o experiencias que también es válido. Esta política también coloca a la ciencia como un derecho que hay que garantizar con acciones y estrategias concretas que permeen diferentes prácticas científicas de la mano de las prácticas de formación, divulgación, diálogo de saberes y gestión de conocimiento, entre otras, y se reconoce la necesidad de la participación de grupos marginados en todos los aspectos de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el reconocimiento de otras formas de conocimiento y saberes y por consiguiente de la construcción de agendas de participación, inclusión y diversidad. Entonces, universidades y todo aquel que haga ciencia ya no puede trabajar solo, tiene que apoyar ese tema de la democratización y esto también va de la mano con lo que pues, la UNESCO está promoviendo, sobre todo después de pandemia, y es el tema de la ciencia abierta. ¿Sí? ¿Qué es la ciencia abierta? Pues en pandemia, ¿qué descubrimos? Que pues, los científicos se encerraron en sus laboratorios y como que teníamos que saber todos el tema de la vacuna. De hecho, ustedes vieron todas los, digamos, debates en relación a la vacuna. Hubo muchos procesos de salud desde las comunidades ancestrales que pudieron paliar la pandemia sin necesidad de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, hay muchos conocimientos que están en el entorno, pero lo que nos propone aquí la UNESCO es que la ciencia sea abierta, es decir, que haya un acceso público
o abierto de publicaciones, de datos de investigación, de recursos, programas, bueno, de todo lo que pueda tener conocimiento que permita pues cumplir la función de saciar o minimizar los problemas de la sociedad en general. Pero allí tenemos un problema y es que muchas veces esta ciencia abierta tenemos que hacerla con mucho cuidado, ¿no? Porque muchos conocimientos de nuestras comunidades han sido expropiados y no se les ha dado el reconocimiento ni siquiera los derechos de autor, mucho menos los derechos patrimoniales de estos conocimientos, ¿no? Entonces, este tema de la ciencia abierta, sí, pero hasta cuándo, cómo, en qué procesos. Y nuestras comunidades aquí en el territorio nos lo han dicho. Nosotros tuvimos una reunión con las comunidades indígenas acá y ellos nos decían, nosotros no queremos patentes, nosotros no queremos que nos patenten lo que nosotros hacemos, ni las hierbas, ni los masajes, ni las tomas que hacemos. No, 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 nosotros no necesitamos eso. Ni necesitamos que nos enseñen su medicina. Nosotros no queremos ser médicos, no queremos ser psicólogos, no queremos ser fisios, no queremos ser enfermeros. Nosotros lo que queremos es hacer un intercambio de conocimientos con ustedes, porque algunos conocimientos de ustedes sí nos sirven y probablemente algunos de los conocimientos de nosotros sí les sirvan a ustedes, pero respetando derechos de autor, derechos patrimoniales, etcétera, ¿no? Entonces uno ve claramente cómo iban a patentar, si no estoy mal, la panela en Colombia. Una cosa que pues, no, no es posible, la panela o este alimento tradicional de nuestras comunidades no se puede patentar porque sería robarle literalmente todos los conocimientos a las comunidades y ponerlo al servicio de sistemas económicos que no tienen que ver y no van a favorecer a las comunidades. Entonces se supone, por lo menos en el papel, y lo digo así de manera respetuosa, que estamos pasando de un modelo del déficit, ¿sí? Donde la sociedad carecía de conocimientos científicos, comillas, donde se pensaba que la sociedad no tenía conocimientos científicos, donde el rol de la persona era simplemente comprender, reconocer y darle una valoración, donde el privilegio de las personas era para unos cuantos, el tema del conocimiento científico solo unos cuantos podían hacerlo, y se daba estrategias lúdicas, educativas o informativas, simplemente no se accedía más allá al conocimiento científico, donde los sujetos hacían parte de una experiencia preestablecida donde eran marginados de estas experiencias, o sea, no podían opinar acerca de los procedimientos. Y asume un modelo democrático, dice aquí, aquel que asume la ciencia como una dimensión de la cultura. Y eso es clave también, ahí como que, uy, ¿cómo así? ¿La ciencia hace parte de la cultura? Sí, sí, claro. Las comunidades dentro de su acervo cultural tienen formas de producir colectivamente conocimientos, tienen formas de saberes y prácticas que hacen parte de la cultura, así que la ciencia hace parte de la cultura que convive y se articula con otros conocimientos y saberes distintos e igual de relevantes. Reconoce a la sociedad y sus integrantes como sujetos de conocimiento, experticia, valores e intereses considerados en los procesos de generación y uso de la ciencia, tecnología e innovación en contextos específicos. Entonces dice aquí, el carácter debe ser situado, debe ser participativo y debe ser negociado. Y esos son tres elementos claves que nosotros desde las universidades debemos generar, no solamente al interior de nosotros, sino generar esas habilidades en nuestros egresados. O sea, que nuestro egresado no llegue a imponer, ¿no? Sino que llegue a consensuar, a generar prácticas participativas, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que dijimos anteriormente. Es una cuestión más participativa y democrática. Aquí también está el sector productivo, ¿cierto? No solamente el conocimiento es científico, también es étnico, es ancestral, es tradicional, popular, artístico, experiencial, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son los protagonistas de esta política? De la apropiación social, y son los sujetos y los territorios. Sí, básicamente, y bueno, hablando de Colombia, mi país, pues somos 5 regiones que parecemos 5 países porque somos muy diversos a nivel cultural, ambiental, y eso nos da una riqueza muy fuerte en el tema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no?
¿Cuáles son los principios que reconoce la apropiación social del conocimiento o cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta? Primero, el reconocimiento del contexto. Segundo, garantizar la participación. Tercero, garantizar el diálogo de saberes y conocimientos. Y estos dos me parecen clave y es el tema de la transformación. Si nosotros con nuestras acciones desde las universidades no generamos una transformación, no estamos haciendo la labor. Y siempre a partir de un pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? Si no hacemos este pensamiento crítico y reflexivo, si no nos autocriticamos, si no nos, a veces uno habla de, no, estamos en procesos de autoevaluación, los que estamos en universidades, estamos mirando si estamos produciendo los niveles de calidad que nos impone el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, pues porque tenemos que rendir cuentas a ello, y nos quedamos solo en ese indicador, que no es malo, pero pues tampoco nos podemos centrar en eso y no hacemos una reflexión crítica sin escuchar la voz de las comunidades, pues vamos a tener pues algunos problemas importantes. Y aquí, en el 2018, el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos dice, mire, las iniciativas de investigación que recibimos nosotros, solo las comunidades aportan el 2%. Entonces, bueno, ¿cuál es el acceso que se le va a dar a las comunidades para que apliquen a propuestas o convocatorias del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología? ¿Cuáles son las barreras que vamos a quitar para que ellos puedan acceder en ese sentido, ¿no? Y entonces las universidades deberíamos ser esa plataforma para que las comunidades puedan acceder a esos recursos, acceder a hacer ciencia desde las epistemologías que ellos tienen, ¿no? Propias. Y ahí es importante empezar a hacer ese cambio. Y miren, las universidades se supone que somos las que formamos, las que hacemos o las que producimos conocimiento, y aquí solamente, digo solamente, el 36%, ¿no? Debería ser más, debería ser un porcentaje mucho mayor, porque se supone que nuestra función específica es producir conocimiento, es una de las diferencias de otras formas de conocimiento, ¿no? Esta otra gráfica es para mirar el tema de cómo se ha financiado la ciencia en el 2011 al 2018, pues lamentablemente vemos que decae, y además de que decae, pues no integra estas diversidades que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Bien, bueno, aquí para terminar un poquito las líneas estratégicas que maneja esta política, por ejemplo, en procesos de apropiación social de conocimiento, ellos pues, nos dicen, bueno, fomenten la participación de la ciudadanía en procesos intencionados para transformar realidades, ¿cierto? Desde roles, saberes, conocimientos. Promueven el diseño de metodologías. Y ahí es clave también entender que las metodologías del método científico que siempre hemos trabajado probablemente no sean las únicas, que tenemos que abrirnos a nuevas metodologías y probablemente métodos como la IAP nos permitan como abrirnos a ese campo, a entender otras formas de hacer ciencia, ¿no? Y ahí las universidades tenemos que empezar a desaprender, reconfigurarnos y volver a aprender para poder pues entender esos procesos, ¿no? Fomentar el intercambio de experiencias también tiene que ver con la apropiación social del conocimiento en los territorios por medio de mecanismos de concertación para la transformación de las realidades sociales. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de fortalecimientos de espacios y estímulo a la generación de prácticas específicas, estrategias pedagógicas, que es lo que hacen, por ejemplo, los docentes rurales, comunicativas y artísticas, actividades culturales. Entonces, uno a veces dice, la actividad cultural es para el viernes, para el relax, No, la actividad cultural tiene una carga de conocimiento muy importante. Y ahí quiero contar una experiencia. Hace como 2 semanas hicimos un encuentro de actividad física, de educación física, y el acto cultural fueron las danzas del pueblo Cancuamo, aquí en la Sierra Nevada. Es una escuela que está formada por estudiantes de varias universidades públicas y privadas de aquí, pero todos los estudiantes son de origen Cancuamo.
Y fue muy bonito porque ellos hicieron sus danzas, sus bailes, y al final nos explicaron a todos en qué consistía bailar en círculo, en qué consistía bailar el hombre detrás de la mujer, qué es un baile, qué es una danza, cuáles son los animales que se representaban allí, cómo lo entiende el pueblo cancuamo. Es decir, poder entender esos conocimientos también es clave, ¿no? Lo que hablábamos, metodologías de sistematización, yo pensaría que no evaluación, sino más valoración, mirar qué elementos vamos a tener en cuenta para verificar si hay cambios o no hay cambios, o como dicen aquí los colegas que vi en el chat, que hagamos acciones sin daño, ¿no? Por lo menos, si no vamos a hacer mucho, por lo menos no dañemos, sería como lo más idóneo, ¿no? Promoción de estrategias para el mejoramiento de capacidades en ciencia y tecnología. Entonces, si hay una estrategia en alguna comunidad que se pueda mejorar, que se pueda acompañar, entonces, pues sería muy chévere empezar a hacer eso, ¿no? La descentralización de la apropiación social del conocimiento, ¿no? Que no todo se quede en el ministerio, sino que también podamos ser partícipes en las comunidades, la promoción de semilleros en las comunidades, la generación de alianzas, acuerdos y convenios, ¿cierto? La fomento de la cooperatividad, la cooperación, la circulación de los datos científicos, esto es lo que habla la ciencia abierta, ¿no? Entonces, digamos que hay bastantes, digamos, líneas estratégicas, perdón, en esta política que probablemente las universidades todavía no hemos contemplado o todavía seguimos con modelos, pues, digamos, antiguos que no me permiten acceder a esta política. Y bueno, finalmente, quería hablar del tema de qué es una producción científica. Aquí dice que, pues algunos autores dicen que es la parte materializada del conocimiento generado, es más que un conjunto de documentos almacenados, contempla todas las actividades académicas y científicas de un investigador. Pero entonces aquí volvemos a lo mismo, dejamos afuera los conocimientos y producciones de las comunidades que probablemente no estén en esa orientación, ¿no? Que nos hablan de tutorías, proyectos de investigación, participación en eventos científicos, proyectos de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese enlace con las comunidades, con lo rural, con lo popular? ¿Cómo vamos a hacer allí, no? Entonces, la producción científica tiene que abrirse a no solamente el artículo, la ponencia, sino que tenemos que tener otras formas de hacer producción científica también, ¿no? Entonces, digamos que pues aquí están las definiciones, no voy a entrar en ello, porque pues muchos de nosotros conocemos qué es una acción científica, una acción en investigación, qué es un proyecto de investigación, que es una participación en eventos científicos, que es una tutoría, o sea, son como las únicas actividades que se contemplan cuando hablamos de producción científica, que sí van ligadas al sistema de ciencia, tecnología e innovación para tener un ranking, entonces soy senior, soy junior, soy investigador, en la medida en que cumpla con esto, pero volvemos otra vez al tema, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto real o cuál es el impacto de nuestras, digamos, acciones en investigación? Aquí algunas consideraciones finales, y es que nosotros tenemos que hacer desde las universidades, por lo menos que es como el tema central de esta exposición, tenemos que hacer investigación para y junto a. No podemos seguir haciendo investigación aparte, solos, no. Las instituciones de educación superior, o sea, las universidades, debemos articularnos con las necesidades de las comunidades, no podemos seguir a espaldas creyendo que tenemos el conocimiento y que sabemos qué es lo que necesitan las comunidades sin hablar de ellos. También el tema de la transferencia de conocimiento es una fase esencial de la gestión de conocimiento que se convierte, como les digo, una herramienta importante, clave, que ya está permeando los sistemas de ciencia, tecnología e innovación y los ambientes educativos, por lo menos el universitario, y que muy probablemente pueda migrar a los otros niveles. Debemos articular las funciones misionales, no podemos seguir haciendo docencia por un lado, investigación por el otro, extensión por el otro, sino tenemos que articular para poder generar mejores, digamos, formación en nuestros docentes, estudiantes, y pues nosotros también como docentes empezar a avanzar. Y bueno, quería mostrarles el logo de nuestro semillero de investigación. Esto lo hicieron mis estudiantes, es en la fotografía que ustedes ven atrás. Son 10 estudiantes de licenciatura en educación física. Si ustedes ven, pues son muy diversos, ¿no? Tenemos allí estudiantes del Magdalena, tenemos de La Guajira,
tenemos estudiantes indígenas, afro, de la margen derecha del río Guatapurí, aquí en Valledupar. Bueno, y claro, gracias a mis estudiantes y a esta labor tan bonita de la docencia que a veces nos cuesta mucho, pero pues bueno, vale la pena. Gracias a mis estudiantes es que me he motivado a participar también el día de hoy. Entonces, pues bueno, esto era lo que quería contarles. Muchísimas gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario al final. ¿Cómo les pareció el tema? ¿Pertinente? No, bueno, tantas cosas que se pueden decir. De todas formas, muchísimas gracias por estar. Me sentí muy cómoda, me sentí muy tranquila porque a veces estos temas son un poquito ladrilludos, pero pues son necesarios en nuestro contexto. Y bueno, espero que haya servido de alguna manera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, mi profe Eliana, muchísimas gracias por esta experiencia, por esta propuesta que vienes desarrollando. Realmente es muy inspirador. Eh, Como decía Paula, es muy chévere escuchar que podemos resonar, así estemos a grandes distancias, y eso pues es la red de maestros rurales, ¿no? Precisamente es encontrar esa otra voz con la que nos podemos sentar a dialogar y a intercambiar esos saberes. Agradecerte muchísimo este tiempo que nos has regalado aquí en este ejercicio autogestionario que desarrollamos desde la red, por creer que otro mundo es posible, por llevar esa bandera del antiextractivismo intelectual que es muy importante que no se pierda de vista. Y pues vamos a abrir la palabra para los compañeros en orden, van levantando la mano y en el orden que vaya saliendo, entonces van interviniendo, ¿vale? Entonces tenemos a Ogner y luego a Leuder y Solange. Bueno, hay varias, hay cuatro en fila. Entonces empezamos en el bueno, cinco, ahí van apareciendo. Entonces, Ogner, vamos a tratar de ser como muy puntuales, ¿vale? Para que ojalá podamos hacer una ronda de todos los que han ido levantando la mano y tener el espacio de participación, que también es rico la retroalimentación, ¿vale? Gracias. Sí, buenas tardes. Voy a ser breve nada más. Un saludo cordial desde Perú. Y bueno, y sumamente muy interesante sobre el tema que nos ha tocado hoy día. Y para mí es un conocimiento nuevo, una información nueva que nos sirve para desarrollar y poner en la práctica, ¿no? En nuestra trabajo pedagógico, digamos, ¿no? Porque hablamos soy hijo de un campesino, un agricultor y un artesano y artesana, ¿no? Yo vengo del campo y formar en la universidad, ¿no? Y conozco la realidad de la ruralidad, de zonas rurales. Y bueno, y, y cuando yo ingresé a la universidad, ahí veo una gran diferencia porque la malla curricular de la universidad no está enfocado, no hay un enfoque intercultural sobre los temas, ¿ya? O los cursos, ¿no? Mejor dicho, y porque un estudiante, un egresado que egresa de la universidad no percibe o no sale con ese conocimiento intercultural. Cuando ya van al campo laboral a desempeñar, ¿ya? Su carrera profesional y a desarrollar su trabajo, se va en vacío, ¿ya? Porque no están formados en ese campo, ¿ya? Y en cambio, y particularmente yo conozco, ¿no? La realidad para mí ya no es necesario, ¿ya? Para mí la universidad fue un complemento. Y bueno, y para terminar, y quisiera que nos comparta el PPT al final para poder ir leyendo, ¿no? Y gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Yo le dejo la presentación al profe Jairo para que la comparta en el grupo. Sí, señor. Ah, bueno, y el Listo, tema de sí. lo intercultural, sí, completamente de acuerdo. Nuestros planes de estudio son muy eurocentrados, ¿no?
el tema de lo intercultural no se ve mucho, así que sí, señor, es correcto y ahí tenemos que empezar a hacernos esas apuestas. Sigue en el uso, en el orden de la fila en la palabra Leuder Mahuash Ayui. No se te escucha, Leuder. Se oye muy bajito. No se escuche, compañero. No, no te escuchamos. Yo no sé si la profe Eliana lo escucha, pero pues te No te escucho. sugerimos si quieres escribir y te leemos en el chat de la llamada para poder pues escuchar. Y mientras Leuder nos escribe, Solange Espinel. Buenas tardes, compañeros. Me parece bastante interesante lo que nos expuso nuestra compañera, debido a que en la escuela rural podemos encontrar bastantes temas de investigación. Probablemente existen muchos profes que hacen cosas bastante interesantes desde hace muchos años, pero al no escribir y al no darlo a conocer a nuestros pares o a las demás personas, se queda ahí en la práctica, solo en el aula. Lo digo por experiencia porque en este año tenía que presentar una experiencia significativa en mi colegio y la verdad es que no encontraba que de todo lo que yo hacía era tan importante. Así que una de las estrategias que yo llevaba usando 3 años, la organicé en diapositivas, la presenté con mis evidencias de aprendizaje y tuve la oportunidad de ir a representar a mi colegio en el foro educativo municipal. Entonces, esta experiencia me permitió autorreconocer mi propio esfuerzo. Creo que ese fue más el objetivo de haber podido quedar como ganadora del foro. Entonces, esta experiencia lo único que me dejó a mí fue bueno, y entonces así, ¿cuántos compañeros igual que yo hacen cosas interesantes, pero como ya se vuelve un hábito, no le damos la importancia necesaria? Otro aspecto que pude notar en esto es que cuando uno va al foro municipal, necesariamente tiene que, dentro de su exposición, dar gracias a administrativos de la alcaldía, dar gracias a otros entes del mismo territorio, así sea por recursos mínimos o apoyo que hayan dado para incluirlo dentro del proyecto. O sea que no puede ser el solo esfuerzo del profesor, que como en mi caso fue con recursos mínimos lo que yo logré hacer y no necesité en ningún momento de agentes externos, sino digamos que lo que me movieron fueron las necesidades de la comunidad. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces en qué momento los profes que estamos trabajando en lo rural, bastante retirados del pueblo, no tenemos esa disponibilidad de ir de pronto a estar dándonos a conocer en la alcaldía ni con otras entidades. Nos vemos como desprotegidos y como desvalorados y al mismo tiempo desmotivados, porque yo lo que esperaba era al menos, no sé, digamos, así hubiera sido un diploma que acostumbro a dar a mis estudiantes de reconocimiento por participación. Creo que eso sería lo mínimo que hubiera conseguido uno al poder participar en este evento, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo pude aprender y pude deducir y dije, no, creo que nuestra tarea de todos los profes rurales sí debería ser escribir y empezar a publicar todo lo que hacemos en nuestras aulas para que podamos autorreconocer nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro trabajo, que yo sé que es muchísimo. Esto era lo que tenía por decir y pues que espero que la oportunidad de estar en este diplomado nos abra puertas y nos acabe de despejar las dudas con respecto a todo lo hermoso que hacemos en nuestras aulas.
Gracias. Gracias, Solaine. Y sí, definitivamente los docentes rurales tienen tantas cosas que son muy lindas, muy bellas, y digamos que la práctica de la sistematización, como tú lo dijiste, no la tenemos. Así que, pues que este tema quede como una motivación, ¿no? Para que empecemos a hacer nuestros diarios de campo, de alguna manera ir como recabando la información, como ir pensándonos de manera un poco más escritural o oral, ¿no? Porque también ella está en los podcasts y esto, lo que hacemos para empezar como a socializarlo y empezar a crear redes que serían muy importantes, ¿no? Sí, mi profe Eliana, y pues Solange, yo por experiencia de un consejo que me dio un profe hace años, y pues aprovecho para compartirlo, pues si no te lo dieron, pídelo. Esas resoluciones, ese certificado, solicítalo por medio de oficio, te lo deben dar. Es importante para nuestro ejercicio y nuestra hoja de vida. Yo en el foro educativo que participé, bueno, participé en varios, pero en uno de esos un profe me dijo, ven, tu experiencia es muy bonita, pide que te den y lo pedí, y sí, nunca lo habían hecho en los foros anteriores. Y después de eso, ya a todos los que participan acá en Tolima les dan su resolución de que participaron en el foro o en la actividad. Y si no la O sea dan, pues que se pide. con la alcaldía, ¿cierto? Sí, señora, y la Secretaría de Educación. Mi Vale. profe Lier, y antes de seguir con el uso de la palabra, quiero leer un mensaje que escribió Edilisbeth Castro Tizoy. Dice: saludos, estimados compañeros y compañeras y estimada profesora. Gracias por su aporte en identificar palabras técnicas como el extractivismo intelectual, y más cuando se efectúa en nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Bajaron la mano los otros compañeros que estaban ahí en el orden de la palabra, se desanimaron, Aquí hay una pregunta de Lisbeth. Ah, bueno, el profe Teodoro también, la profe Solani volvió a subir la manito. Listo, listo. Pero hay un comentario. Janet Polanco dice: muchas gracias por compartir y resaltar que desarrollar posibilidades educativas en nuestras comunidades es encontrar posibilidades en los recursos que encontramos en nuestro contexto y la cultura que en ella se encuentra. Eso es romper esquemas, no seguir con una educación hegemónica. Muchas gracias. Listo. Entonces, Bien, estimada maestra, estimados compañeros, muy buenas tardes. Siminela Cayanquitza, Lilancho. Les habla Teodoro Coronel, del departamento de Puno, de Perú. Bien, muchas gracias por el aporte, estimada maestra, por sus clases, y también quería comentar sobre lo que se impartió en la sesión, ¿no? Bueno, yo soy docente de quechua. Entonces, lo que puedo ver en mi contexto, es decir, en Perú, es que tenemos bastantes limitaciones en esta parte de la investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, si quiero escribir un artículo científico o una tesis en quechua, tengo bastantes limitaciones porque aún no nos hemos sentado, pues, para definir nuevos términos, es decir, neologismo, ¿no? Tenemos esa dificultad porque más estamos discutiendo, hablando, la estandarización, que el quechua se debe escribir con los 3 vocales o los 5 vocales, en eso estamos, pero lamentablemente no se pone pues en debate, en hincapié, ¿no? Es decir, pues este es el término que quizá podemos utilizar en casos de tesis, ¿no? Por ejemplo, para decir, ¿cómo se debe decir, por ejemplo, bueno, términos que se utiliza pues en la metodología de investigación, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, entre otros temas, ¿no? Entonces, esa es la limitación que yo puedo tener, ¿no? Yo mismo, y también esto comparto con algunos colegas
que tengo y también aún no hemos podido consolidar. Ahora, en cuanto también al uso de nuestras hierbas medicinales, esto también con la práctica se va perdiendo. ¿Por qué digo esto? Porque más nos estamos yendo al facilismo, a comprar una pastilla, entre otros, ¿no? Pero sabemos que nuestros ancestros, pues, se curaban a base de hierbas medicinales, a base de nuestros animales, a base de los minerales, ¿no? Justamente en la Universidad Altiplano de Puno, donde yo enseño, trabajamos este tema con mis estudiantes de medicina y pues podemos encontrar, ¿no? Varias hierbas medicinales que tenemos aquí en la sierra de Puno, ¿no? Y asimismo también de los animales, ¿no? Por ejemplo, del zorrino, igual de la serpiente, entre otros animales, ¿no? Con que se curaban nuestros ancestros. Ahora, si hablamos de los minerales, también encontramos bastante. Pero cuando yo, pues, voy a las escuelas, a los colegios, ¿no? Poco o nada ya los estudiantes se pueden hablar de estos temas, ¿no? Porque lamentablemente se ha podido ver también de que se ha visto como un atraso nuestras culturas, ¿no? Así nos han impuesto nuestra lengua misma y pues estos días, felizmente nosotros estamos revitalizando, tomando valor, ¿no? Con nuestras lenguas originarias, queriendo preservar nuestras culturas, eso es lo que estamos trabajando. Bueno, solo eso quería comentarles, estimados compañeros, estimado maestro. Gracias. Así es, mi profe, el tema de las lenguas, el tema de las formas de comunicación, ¿no? Cómo nos cohíben. Aquí, por ejemplo, en el tema de partería, que es lo que, digamos, me motiva un poco más, las mujeres no tienen intérpretes. Entonces, si quieren decirle algo al médico o a la enfermera, pues no tienen cómo hacerlo. Y también eso es una barrera que debemos empezar a mitigar, ¿no? Entonces, sí, señor, es muy importante ese proceso y cómo hacer resistencia frente a eso, ¿no? Y seguir en la lógica de las comunidades, adaptarnos a ellas, no ellas a nosotros, ¿no? Bueno, listo, mi profe. Vamos a leer la pregunta que enunciabas hace un momento de Edilizet Lisbeth Castro y ahí sí pasamos nuevamente con Solange. ¿Vale, Solange? Dice acá, no tengo sonido para participar por el audio, pero lo hago por escrito. Tengo una interrogante. ¿Cómo generar las acciones de reivindicación y de reparaciones de pertinencia hacia nuestros pueblos indígenas en cuanto a los conocimientos expropiados de derecho de autor y patrimonio cultural tangible e intangible, y más cuando se ha generado de forma transfronteriza? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Bastante, digamos, compleja en el sentido de que pues tenemos que mirar muchos factores, ¿no? Por lo menos desde las universidades, que es donde yo me sitúo, donde yo, digamos, podría decir algo con alguna propiedad, definitivamente es volcarnos hacia el reconocimiento de las comunidades, ¿no? Eh, ¿Y la propuesta cuál es? La propuesta es entender que no es la universidad la que cobija a la comunidad, sino viceversa. La universidad es un pedacito de la comunidad, es una de tantas posibilidades, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Pues los hijos de las comunidades. A mí me pasa algo chistoso cuando llegué en este territorio. Yo miraba mi salón de clases y yo veía personas afro, personas indígenas, personas campesinas, personas populares. Yo decía, pero ¿yo por qué estoy dando un plan de estudios europeo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si lo que veo aquí son personas con otras cosmovisiones, con otras epistemologías, y por ejemplo aquí en la universidad pasa algo muy importante, y es que los chicos no se reconocen como tal, ya no se reconocen, y ahí es lo que decía algún compañero, no, profe, yo no soy indígena, y uno dice, pero no te entiendo, sí, no te entiendo cuando su lenguaje, su fisionomía, hasta su apellido, pues, entonces, digamos que volver como a encontrarnos en ese origen,
Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí en la universidad desde el semillero? Nuestros estudiantes tienen un origen. Por ejemplo, tengo un estudiante que es del pueblo Cancuamo, entonces fomentamos usamos todos los mecanismos y estrategias de la universidad para que él haga su proyecto de grado en su territorio y pueda de alguna manera devolver ese aporte al territorio, a su comunidad y se pueda quedar allí de alguna manera laborando, trabajando, ¿sí? No es fácil, no es fácil, pero hemos logrado un par de experiencias allí, ¿no? Lo otro, lo que les estaba hablando, por ejemplo, la acción concreta del diplomado en partería, donde quien va a ser visibilizadas o quienes van a orientar todo el proceso de formación con todas pues, las formas de cómo hacer ese intercambio de saberes y diálogo, van a ser las parteras, ¿sí? Y bueno, obviamente a ellas se les va a pagar su trabajo y eso tendrá que salir pues de los recursos y de los elementos y herramientas que tengamos en la universidad, ¿no? Digamos que podría ser de alguna manera. Bueno, ahorita se está hablando con el Ministerio de Educación y las comunidades para abrir un programa de salud con enfoque intercultural y se citó a las comunidades para que ellas nos dijeran cuál era su percepción del asunto, ¿no? Y pues me parece que esos elementos o esas acciones que pues son pequeñitas por el momento podrían de alguna manera mitigar en algo el asunto, ¿no? En el tema de lo transfronterizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Valledupar hay una migración importante de personas venezolanas, sobre todo, porque pues, estamos muy cerca. Reconocer esos saberes, reconocer que ellos también tienen los saberes que traen, que en algún momento fueron compartidos, porque fuimos un solo país y bueno, empezar como a trabajar en esa lógica del diálogo horizontal, ¿no? Siempre reconociendo al otro, siempre reconociendo su diversidad en todos los espacios, ¿no? No es fácil, profe, no es fácil, pero bueno, algo tenemos que seguir haciendo en resistencia a estos procesos, ¿no? Ese es el cierre perfecto, en resistencia. No hay otro. Profe Eliana, bueno, Solange, te escuchamos y ahora leemos lo que nos ha escrito la compañera Eddie en el chat. Solange, tienes la palabra. Gracias. El aporte que yo voy a hacer es muy relacionado con lo que acabo de decir la profe Eliana. En la comunidad donde yo laboro, atiendo personas que vienen de diferentes partes de diferentes departamentos, ¿sí? De diferentes partes de Colombia. Aparte de eso están los llamados residentes, que son las personas que conocen hace muchísimo tiempo el territorio. También hay indígenas. Tenemos a los mal llamados que no, por su apariencia les dicen hippie, pero pues no, ellos no son hippies. Y también encontramos lo que la profe decía, esa falta de poder obtener esos saberes de cada uno de ellos, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos, pero como por años. Entonces, digamos, el año pasado tuve estudiantes que eran hippies y estudiantes desplazados. Este año ya no tengo hippies, tengo solo desplazados y residentes. Y resulta que dentro de ellos mismos hay conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque cada uno desde sus vivencias, desde su experiencia, desde su formación profesional, quieren defender la idea que cada uno tiene en concepción a la educación y están tan cerrados ahí que lo que quieren venir a hacer es a imponer algunos y los otros a no imponer, sino que a que se les respete sus costumbres y sus creencias. Entonces, digamos que yo estaba ahí en medio de esa batalla y los he cogido y les he dicho, vengan, cada uno de ustedes son valiosos. Si ustedes pudieran reunirse y mirar cómo intercambian sus saberes, sería maravilloso. Un proyecto de investigación se podría hacer mancomunado con cada uno de ellos. Hasta una escuela de artes en las horas de la tarde se podría montar, porque
de las personas que le dicen hippie, son personas que tienen diversidad de estudios, artes escénicas, circo, música, lectura creativa. Es muchísima la riqueza que hay. Aparte son grandes líderes, están todo el tiempo gestionando en la alcaldía cosas para la vereda. Las personas residentes también son líderes, conocen el territorio, aman su territorio. También son personas que gestionan, que lideran. Y las personas desplazadas también vienen a dar su aporte, también son personas trabajadoras que tienen muchísimo que enseñar. Pero el conflicto es ese, que no quieren aprender a ser de pronto humildes en compartir, aprender a escuchar al otro y saber y ser conscientes de que no importa qué tanto uno estudió, qué tanta experiencia en su labor tenga o a cuántos países haya ido a tener experiencias que lo hayan formado como profesional. O sea, ahí no está nuestra riqueza está en compartir, en escuchar dudas de los demás, como lo estamos haciendo en este momento, y construir así conocimiento. No entiendo por qué se cierran a querer ser, o sea, ser lo que son y ya, y no querer escuchar, sino solo ser escuchados. Es eso para lo que tenía de aporte. Gracias. Gracias, profe. Profe Eliana, hay una intervención que quiere hacer la profe Rosa Galindo. La escuchamos y ahí vamos al chat. Vale. Buenas tardes, maestra, maestros que nos acompañan desde diferentes territorios en esta América Latina. Pues agradecerte, maestra, felicitarte por ese ejercicio tan juicioso, de tanta dedicación. Sé que, digamos, uno en medio de trabajo de la universidad, trabajo también como, digamos, desde la familia, porque también eso hay que tenerlo ahí en cuenta, pero también ese ejercicio tan importante que hoy nos muestras de ese trabajo sentido, vivido, digamos, con las estudiantes de la universidad, muy, muy importante. Agradecerte, ¿no? Y entonces empieza uno a ubicar como esos puntos que le resuenan a uno, ¿no? Como que digamos que aquí, digamos, un elemento que yo pues quiero destacar es como lograr, ¿sí? Así como tú dices, en cada una de las culturas donde estás, allí, digamos, en el norte del país, de pronto para los compañeros que son de otro lugar, pues es diferente lo que vivimos aquí en Bogotá, ¿no? Yo estoy trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional y acompaño práctica pedagógica en La Calera, un territorio campesino. Sin embargo, pues una de las dificultades es que, pues, nos cuesta decir que yo tengo un pasado campesino o un presente o un pasado indígena o un pasado afro, ¿no? Incluso a veces no lo negamos y eso es, digamos, como una de las cosas que me parece más importante, cómo lograr sensibilizar a nuestras estudiantes, cómo encontrar esa riqueza, esos saberes, esas cosmovisiones ricas en posibilidades y que a veces siento que son muy alejadas pues desde los contextos universitarios y entonces todo ese trabajo que uno pues va haciendo casi que es como un bordado poco a poco para hacer recordar quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo eso, cuál es nuestra labor también en este ejercicio de acompañar a los maestros, a los niños, a las niñas, digamos, de este territorio llamado Colombia. Entonces, pues muchas gracias, maestra. Solamente era pues felicitarte, congratulaciones por toda esa labor que haces. Desde aquí, desde el centro de la ciudad, digamos, desde el país, pues también intentamos también eh, hacer una puntada, ¿no? Para seguir pensando que es posible la educación en este país, una educación intercultural, una educación que valore los saberes de las comunidades indígenas, afro y campesinas. Muchas, muchas gracias. Eso era todo. Qué bonito, gracias. Gracias, mi profe Rosa. Sí, muy, muy conmovedor. Porque a propósito, soy bogotana, entonces también el centro me llama. Y fui estudiante de la Pedagógica Nacional. Amo a la Pedagógica, de allá es egresada mi hermana también. Y bueno, lo poco que sé en licenciatura, en pedagogía, sí, esto me lo dio la Pedagógica. Y sí, realmente ese confrontarse y empezar a ubicar el origen de uno es una de las tareas que tenemos todos los educadores, ¿no? Independientemente del nivel en que trabajemos, ¿no? Reconocernos, no olvidar nuestro origen, es una de las acciones que
también pensaría puede responder a la pregunta de nuestra otra compañera, ¿no? Entonces, muy clave, gracias, mi profe. Bueno, y Eddie nos comenta, es que he podido ver las realidades históricas como pueblo inga y en todos los sistemas educativos pude apreciar que nunca se me enseñó ni se fortaleció mi identidad propia ancestral, sino que es ahora en procesos de participación y transformación curricular. Es una iniciativa donde a través del entretejido de educación propia se puede apreciar algunos elementos. Pueblo Inga, quise decir, me está corrigiendo ahí en la transcripción que escribió. Y pues dice, qué bonito aporte, profesor Lange, la cultura sana, el arte sana. Y Leuder Majuas Ayui nos escribe, la construcción del conocimiento y transmisión de los saberes ancestrales es tan importante que nos conecta a comprender la realidad de cada pueblo. Edith Lisbeth dice, hoy en día en Venezuela se está fortaleciendo la epistemología indígena y la epistemología afrodescendiente, procesos en el cual he podido observar y participar, es enfrentar hegemonías de estructuras de discriminación epistemológica, pero es debatir desde la epistemología del ser y cita Altaita, me imagino, Hakanamihoy, un mayor que refería a la forma de la obtención del conocimiento desde el Samay, espíritu de la fuerza. Listo, esas son las palabras que nos han dejado los compañeros en el chat. Profe Eliana, te dejo para el cierre. Muchísimas gracias a todos. No, pues muchísimas gracias. Como les digo, es un tema que inicialmente les confieso sentí que, uy, es como ladrilludo porque, bueno, gestión de conocimiento, administración, lo rural, etcétera, pero que gracias digamos, como a la confianza que ustedes me han dado, lo he podido desarrollar. Las experiencias que he vivido aquí en la región colombiana, Caribe, es muy bonito. Colombia es un país muy diverso, Latinoamérica es un sitio muy diverso, que tenemos mucha riqueza. No abandonemos esta lucha, compañeros. Nosotros desde las universidades, ustedes desde las escuelas, hombro a hombro, tenemos que seguir y bueno, los esperamos con más experiencias porque sabemos que todos ustedes, como dice la profe Solange, tienen mucho que contarnos en este diplomado, así que los esperamos. Atrévanse a estar aquí al frente para poderlos conocer a todos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Agradezco sus intervenciones, sus comentarios, su escucha activa. Todo me pareció re bonito, me sentí muy bien y agradezco mucho a la compañera que está moderando, al profesor Jairo Arias, que siempre está con nosotros aquí en todo el proceso. Entonces, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, profe. Pues la profe nos regala unas palabras muy lindas que quiero que las compartamos porque de verdad que nuestro Samay se sienta para todos y todas, entretejamos lo importante de nuestra pedagogía, de nuestra Alpama Madre Tierra. La profe Rosa alzó la mano o se le levantó, no sé. Yo creo que de pronto le quedó arriba la mano a la profe. Eso. Sí, me quedó Ahí. arriba, ya me duele, estoy cansada de tenerla arriba. Estás agotada. Desde Chévere. Panamá, un saludo a mi pueblo Puna. Nos saluda Eustorgio. Dice mi pueblo Guna, llevamos más de 10 años luchando por una educación propia, sobre todo resaltando nuestra lengua materna. Siento con todo esto estamos cambiando el sistema educativo y los conceptos que entendíamos el mundo. Dios creó los colores, por eso la educación debe ser intercultural, respeto, tolerancia, etcétera. Orgullosos de trabajar en área indígena y Comaral en Panamá. Y pues muchos saludos de Perfecto. todas partes de América que se conectan y están en esta sesión sincrónica y pues para los que nos vean después de forma sincrónica, muchos saludos y gratitud con la maestra Eliana el día de hoy por su experiencia y su disertación. Muchísimas gracias a todos y todas.